El lugar donde las víboras cambian de piel es hoy el Paseo de San Francisco. El 16 de abril de 1531, Fray Toribio Paredes fundó la ciudad de Puebla, en el margen del río San Francisco. Fray Toribio describe este espacio como un lugar paradisiaco, con manantiales dentro de un frondoso bosque de pinos. La Orden de los Franciscanos deciden que este es un punto estratégico para levantar el templo de San Francisco, el que está aquí atrás. Acompáñenos a Zoe y a mí en este fin de semana a recorrer y conocer el estado de Puebla con su cultura, historia, tradición y gastronomía. Puebla es una de las ciudades más antiguas de México, fundada en 1531. Es famosa por su arquitectura colonial y su arte culinario, nombrada Patrimonio de la Humanidad desde 1987. El estado colinda al este con el estado de Veracruz, al poniente con los estados de Hidalgo, México, Tlaxcala y Morelos, y al sur con los estados de Oaxaca y Guerrero. La ciudad fue un semillero de órdenes religiosas. Los conventos fueron espacio de recogimiento y estudio. Yo he venido a conocer el Museo de Arte Religioso Exconvento de Santa Mónica. Claudio me recibió para platicarme un poco de los usos de este inmueble. El convento, ahora Museo de Santa Mónica, inició en 1600 con un espacio que está aledaño al edificio, que ahora se encuentra en ruinas, y fue concebido como un espacio para mujeres, le llamaban casa de recogimiento. Pero ese no sería su destino final, ya que 6 años después se fundó en ese mismo sitio el Convento de Monjas Agustinas Recoletas de Santa Mónica. Este convento únicamente permitía tener 24 ¿No personas. más? Sí, a pesar de que veas el espacio tan grande, era muy reducido el número de personas. Pero bueno, esto está estipulado en los documentos que de alguna manera se tienen aquí. El monasterio sobrevivió a la exclaustración de las órdenes religiosas decretada por las leyes de reforma, gracias a que logró pasar inadvertido durante más de 70 años. Hay salas de sitio donde tú vas a poder percibir cómo era la vida habitual de estas personas que habitaron. Mira, tú vas a poder encontrar como salas de sitio, lo que te decía, los famosos placeres, que son las tinas donde ellas tenían su baño, y como se nombra placeres, era algo que solamente lo podían tener, no de manera cotidiana como nosotros ahora nos bañamos, ¿verdad? De vez en cuando, era un placer para ellos. Puedes encontrar el refectorio, que era el lugar donde comían, la cocina, que era el lugar donde también tenían todas estas labores de la comida. Una vez que hacían sus votos religiosos, pasaban el resto de su vida aquí dentro, siendo el único contacto con el mundo exterior una rejilla del coro alto que da al templo del Señor de las Maravillas. Puedes encontrarte las historias reales, como también las muy reales, ¿no? Como el corazón, se dice que hay un corazón aquí. Bueno, pero ese sí es real. A ver, cuéntame. Ese es de su fundador, el obispo Fernández Santa Cruz, que deja en su testamento, él es el que funda el convento de Santa Mónica, y deja en su testamento que se quede el corazón en resguardo de sus hijas mónicas. Y aún sigue aquí. Claro, se lo puedes encontrar en el altar, en el coro alto. Ahí en un nichito está resguardado y vas a ver el corazón con su testamento, un pergamino, que es el testamento. Historias más a ver Claro. por aquí. Fundada en 1646 por don Juan de Palafox y Mendoza, la Biblioteca Palafoxiana conserva su estantería elaborada en finas maderas y más de 42.500 volúmenes de obras de importancia universal. Platícame un poco de esta biblioteca, ¿por qué es tan especial? Pues mira, esta biblioteca está considerada como la primera biblioteca pública de América, ¿no? Todo el continente americano
La biblioteca se funda el 5 de septiembre de 1646, entonces imagina todo el tiempo que tiene ya edificada, así más de 3 siglos que ha estado ubicada en el mismo lugar. Elsa me permitió recorrer la biblioteca. El olor a madera y a libro viejo es espectacular. Es admirable la cantidad de letras que forman historias en distintas lenguas. La historia de la biblioteca se remonta a la donación que hace Juan de Palafox y Mendoza el 5 de septiembre de 1646. Desde esa fecha, él dona 5,000 libros que son de su propiedad, y la verdad que es un número de libros impresionante, porque comprarlos, ¿no? El hacerlos era un proceso que llevaba a veces 1 año o 2 años para hacer un solo libro, y pues eran bastante caros, ¿no? Entonces, el que tuviera una biblioteca de 5,000 libros es, bueno, realmente impactante para la época, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII. Entre su acervo cuenta con 5.345 manuscritos e impresos sueltos, entre los que destacan proclamas y grabados. Tenemos incunables, es decir, libros que se hacen después de la aparición de la imprenta en 1450, y tenemos un libro que se llama Los 9 libros de la historia de Heródoto. Es un libro de 1473 que la verdad está en inmejorables condiciones, ¿no? ¿Es como el más viejo? Es el más antiguo, exactamente. Es el más antiguo que tenemos, y bueno, pues tenemos otros 8 libros de igual del siglo XV y una colección bibliográfica de más de 42.500 volúmenes que están aquí concentrados en esta biblioteca. Otra parte importante de la biblioteca se dedica a la restauración y mantenimiento de los libros. Los ejemplares se tratan con químicos y materiales que fortalecen tanto las caras como el contenido. Tenemos un departamento de restauración donde le dan mantenimiento a libros que se encuentran en muy mal estado, ¿no? ¿Cómo es ese mantenimiento? Se les da una limpieza general, ¿no? Se restaura el pergamino porque es un material que tiene como mucha memoria. Es decir, si tú lo pones en mala posición dentro de su anaquel, el libro va doblando sus esquinas hasta que ya no lo puedes regresar a como estaba, ¿no? Entonces tienes que restaurar el pergamino, lo tienes que rehidratar, lo tienes que poner bajo peso para que pueda volver a tomar su forma. Por su importancia, en 1981 fue nombrada Patrimonio Histórico de México y en 2005 fue inscrita en la lista Memoria del Mundo por la UNESCO. Los chiles en nogada son considerados uno de los más exquisitos platillos de la cocina en México. Esta receta es motivo de orgullo para los habitantes del estado de Puebla. Guillermina me invitó a su restaurante en la zona de San Francisco para conocer cómo se preparan los chiles. Para empezar, nuestra fruta es muy tradicional en la ciudad, es de temporada nuestro plátano, la pera, el durazno y la manzana. ¿Y estos para qué se usan? Estos son los ingredientes principales para la elaboración del chile en nogada. Estos los vamos a lavar muy bien, los vamos a picar en cuadritos. Pude conocer cada paso para preparar un chile en nogada, y aunque es un platillo de temporada, Guillermina los hace durante todo el año. Nosotros aquí usamos los chiles de nuestro municipio de San Martín Texmelucan. Ellos son los principales productores que tienen el chile que no pica todo el año. Para nosotros es un gran ingrediente. Lo tenemos natural, lo asamos a la parrilla. ¿Qué es? ¿Chile poblano? Es chile poblano y huele muy rico. Ay, huele muy rico. El toque final, la nogada, donde el ingrediente principal es la nuez de Castilla, que por cierto es muy difícil de conseguir. Se adorna con granada y un toque de perejil. Vamos a elaborar la nogada. ¿Qué es la nogada? La nogada le llaman que es una salsa dulce, pero es un elemento muy importante para darle la presentación, el colorido a nuestro platillo chile en nogada. Y con esto se hace la nogada. Así es, con el queso panela, no lleva sal, nuestra nuez de Castilla. Que podría ser el principal elemento. El principal elemento porque esta se consigue en temporada, pues muy fácilmente. Cuando no es temporada, pues se eleva su costo. Pues miren, la ciudad de Puebla estamos orgullosos de contar con nuestro museo, les comento, de Santa Mónica, donde nos dicen que ahí se inventaron los chiles en nogada. Ahora hay 2 leyendas que dicen que las monjitas de ahí
lo elaboraron para Iturbide y le querían presentar un platillo muy mexicano con los 3 colores, el blanco de la nogada, el verde del perejil y el rojo de la granada. ¿Y qué obtenemos? Un exquisito chile en nogada tradicional. Tiene que sentir todos los ingredientes que acabamos de nombrar. ¿Cómo está? ¡Riquísimo! ¿No pica? No, está muy agradable. Poquito. O sea, está muy rico y sí se pueden sentir todos los sabores. ¿Sí? Todos. El 18 de noviembre de 1910 es una fecha marcada en el calendario nacional y todo gracias a la familia Cerdán que habitó una casona del centro histórico poblano. Puebla era la cuarta economía del país en ese momento. En 1910 era la cuarta economía del país y además era el centro, por aquí tenían que pasar todos los trenes que venían de Veracruz o del norte para llegar a la Ciudad de México y también todas las mercancías que venían de Veracruz tenían que pasar por aquí. Pero además toda la zona estaba llena de fábricas textiles y de otra serie de situaciones que podían y lo hacían un punto muy importante, no solamente económico sino social. Patricio me comentó que Aquiles Cerdán se afilió desde 1909 al partido antirreeleccionista e hizo propaganda en favor de Francisco I. Madero. Existían 2 grupos antirreeleccionistas perfectamente definidos. Los antirreeleccionistas moderados, que son los que pugnaban por un cambio electoral, y los radicales, que esos pugnaban por una revolución directa. Aquiles Cerdán era uno de ellos. Aquiles Cerdán y los Cerdán eran de los que pensaban lo que finalmente sucedió, que Porfirio Díaz no se iba por las buenas. El 18 de noviembre de 1910, un grupo de gendarmes dirigidos por Miguel Cabrera, jefe de la policía, asaltó la casa de los Cerdán. Estaban esperando ellos la revolución para dentro de 2 días, pero el día 18 que vienen a hacer el cateo, los Cerdán matan al jefe de la policía. O sea, ya no hay vuelta para atrás. Acaban de matar al jefe de la policía del estado gobernado por Mucio, el general Mucio, que era terrible general, y el jefe político Pita, que también hablaban de que él era terrible. O sea, iniciaron finalmente la guerra. La casa precisamente tiene los agujeros de las balas, de los tiros que se le dieron en ese momento, porque la batalla fue tremenda. O sea, había policías en aquella esquina, en aquella, arriba y sobre todo aquí en Santa Clara. Entonces, como no sabían el número de gentes que existían, todos los soldados avientan cualquier cantidad de tiros y van impactando precisamente en la fachada. En la actualidad, sigue funcionando como Museo de la Revolución, conservando en su fachada las huellas de los impactos de la balacera, como testigos del sacrificio de los hermanos Cerdán. El paseo por Puebla continúa hacia Cholula, una apacible localidad, situada a 22 kilómetros al poniente de la capital poblana. Fundada antes de la conquista española, fue un gran centro religioso, donde era venerado Quetzalcóatl y al que acudían peregrinos de los alrededores. La ciudad cuenta con bellos ejemplos de arquitectura colonial y la más grande plaza central de México, solo después de la metropolitana. Se dice que Cholula tiene 365 iglesias. Según cuenta la leyenda surgida en la época de la conquista, una por cada día del año. Mientras yo recorría la plaza central de Cholula, yo pude conocer una biblioteca de la Orden Franciscana, ubicada en el portal de peregrinos del convento de San Gabriel. Aquí Rocío me comentó sobre la importancia que guarda el lugar. Bueno, mira, la biblioteca reúne una parte muy importante de la colección bibliográfica de los franciscanos. Entonces estamos hablando que son libros del siglo XVI al siglo XIX que coleccionaron los franciscanos durante toda esa época colonial. La Universidad de las Américas Puebla y la Provincia Franciscana del Santo Evangelio de México han sumado esfuerzos para crear este espacio de conservación e investigación. Son cerca de 24,000 volúmenes y aún así nos siguen llegando más de otros pequeños conventos de la provincia.
y los tenemos aquí a disposición del público. Los temas son principalmente de religión, teología y filosofía, y están escritos en latín, español antiguo y español. Aquí donde nos encontramos era la antigua portería del convento, que quiere decir la antigua puerta o entrada al convento. Entonces, como ya no se utiliza como tal, aquí lo que se hizo fue que se restauró todo el espacio para hacer un pequeño museo. Lo denominamos Galería de Arte Sacro. Y aquí mostramos en vitrinas, como puedes observar, algunos de los libros que tenemos ahí adentro. En esta ocasión, la temática es con respecto a la celebración del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. El convento de San Gabriel, en la ciudad de Cholula, está formado por la iglesia de San Gabriel, la capilla de la Tercera Orden, la capilla real, el espacio conventual, 3 capillas posas y el portal de peregrinos. Durante el movimiento revolucionario, el convento fue tomado por los carrancistas, quienes transformaron el portal en cárcel militar. La capilla real es un templo elaborado por manos indígenas, de planta cuadrada, formada por 7 naves de igual anchura, excepto la central, que es más amplia. En su interior se cuenta con diferentes pinturas que aluden a temas religiosos. Su belleza es incomparable. El templo del convento de San Gabriel se construyó entre 1529 y 1552, sobre los restos de lo que fuera el templo indígena dedicado a Quetzalcóatl. Tiene una austera portada de estilo renacentista y en el interior, en el altar mayor, destaca su bóveda. Cholula fue uno de los puntos comerciales más importantes de Mesoamérica en la época prehispánica. La zona arqueológica de Cholula aún conserva los restos de lo que fuera la mayor edificación piramidal del México antiguo. Cholula en náhuatl significa agua que cae en el lugar de huida. Según la creencia, luego de haber sido expulsado de Tula, Quetzalcóatl permaneció en Cholula. Tras una breve estancia, la serpiente emplumada abandonó esta ciudad para embarcarse hacia la costa. La base de la pirámide es considerada la edificación prehispánica más grande en superficie de Mesoamérica, incluso más grande que la pirámide del Sol en Teotihuacán. El sitio cuenta con un museo y un importante acervo, entre el que destacan los facsimilares del Códice de Cholula del siglo XVII. También se tiene una réplica del Códice de Aperreamiento creado hacia 1560 y que se exhibe por primera vez. El original se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Aquí se llevó a cabo la primer gran matanza de población indígena por los españoles. A través de sus colecciones, el museo brinda un recorrido cronológico del lugar, que representó el principal centro alfarero de Mesoamérica. También se recrearon réplicas de los murales de los bebedores y los chapulines, que alberga la pirámide, y cuyo acceso fue restringido al público desde 1992 por razones de conservación. La pirámide de Cholula se usó en la colonia para construir la iglesia de los Remedios en la superficie verde. Antes de despedirnos, decidimos probar algo de la exquisita gastronomía cholulteca. Karina nos invitó a conocer su sazón en el restaurante Cocoyotla y Pau y yo no perdimos la oportunidad de comer. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, gracias. A la ciudad de Cholula. ¿Cómo están? ¿Me puedo sentar? Claro. Karina, ¿qué nos trajiste? Pues mira, aquí tengo unas chalupas. ¡Qué Y rico! aquí estos son tlacloches. ¿Cómo? Tlacloches. Mira, ahorita te voy a ofrecer lo que es la sopa azteca, que es a base hecha de tortilla. Nosotros la preparamos
Gracias. Sazonamos jitomate. Y aparte le freímos un chipotle y le ponemos crema, queso y aguacate. Muchas amas de casa hasta la fecha muelen para hacer la masa, para hacer tortillas. Anteriormente pues a lo mejor a mano, ahora ya con la máquina y es la base, la tortilla. Mientras So probaba la sopa azteca, yo pude descubrir la deliciosa sopa poblana. Pues mira, lleva lo que es el chile poblano, que es en rajas, lleva champiñón, flor de calabaza, elote y aparte su consomé, que es a base de, lo preparamos con lo que es el caldo del pollo cuando hierve. Después vino el plato fuerte y la cecina no se hizo esperar. Esta cecina es carne de res. ¿De la región? De esta la preparan en la región. Lo que pasa con este tipo de carne es que es de res, entonces el tasajo lo ponen a orear al sol. Ahora entiendo por qué dicen que el mole poblano es el mejor de todos los moles. Oye, Cari, a mí me han dicho que el mole poblano es como que del mejor de los muchos que hay, porque está el mole de Oaxaca, otros que igual son un poquito más dulces o más picosos, pero a mucha gente le encanta el mole poblano. Sí, porque aparte por el tipo de condimento, ¿no? El chile, el cacahuate, anís. Nosotros lo preparamos, a lo mejor si tú quieres a la antigüita, ¿no? Así me lo enseñaron mi mamá y mi abuela, ¿no? Tostamos todavía la tortilla, la quemamos, es lo que se le pone extra, se le pone piloncillo, le ponemos las galletas de animalito todavía, le asamos su cebolla, entonces son toquecitos que le van dando que hace que todavía quede mucho más sabroso. Ni picoso ni dulce, un delicioso punto medio que con pollo y acompañado de arroz fue el broche de oro para terminar nuestra visita por el estado. Es como dulcecito al principio, pero ya después sientes como que te pica acá un poquito. Rico. Sí. Me gustó. Puebla encierra muchos atractivos y Cholula es solo uno de ellos. Nosotras continuaremos nuestro viaje para descubrir todos los tesoros que encierra nuestro país.